transmitir el mensaje a la nación del señor presidente constitucional de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Señoras y señores, la palabra del jefe de Estado. Buenas noches, compatriotas todos y amigos del exterior que comparten nuestro apego a esta tierra. Buenas noches desde esta casa de gobierno, que es casa de todos los peruanos. Mañana a esta hora habremos cumplido todos el deber de sufragar, es decir, de asegurar la continuidad constitucional en la República. Me toca, en primer término, saludar al Jurado Nacional de Elecciones y a su presidente, el doctor Domingo García Rada, por la forma tan eficiente, tan digna, como han procedido a la preparación de este proceso electoral, como han reinscrito a más de 8,000 electores, dando al registro toda la seriedad que debe tener y a la libreta electoral la majestad de un documento de identidad y de nacionalidad fundamental. Y tengo que extender mi anticipado agradecimiento no solo a las Fuerzas Armadas y Policiales que mañana han de prestar garantías a este proceso y que ya están haciéndolo anticipadamente, sino también a todos los ciudadanos que van a participar, sea como presidentes de mesas o como integrantes de mesas. Los exhorto a que cumplan con la mayor estrictez y estoy seguro con la mayor imparcialidad y patriotismo esta misión, que también ha de corresponder a los personeros de los distintos partidos. Esta noche, lejos de todo propósito partidarista, quiero dirigirme a mis compatriotas para hacer algunos comentarios que tienen una relación muy directa tanto con el acto electoral cuanto con la próxima transmisión del mando. La primera pregunta es: ¿cómo recibimos y cómo vamos a entregar el gobierno? Está muy lejos de nuestro propósito echar sombras sobre administraciones anteriores. Por eso no vamos a hacer apreciaciones, sino simplemente señalar algunos hechos de referencia importantes. Cuando dejamos el gobierno en nuestro primer mandato, la deuda pública era de $800 millones. Su servicio de amortización e intereses requería más o menos cantidades equivalentes al 15% de nuestras ventas al exterior, de nuestras exportaciones. Cuando lo retomamos, gracias a la generosidad del pueblo peruano, en 1980, la situación era distinta. Ya existía un proceso fuerte de inflación, del orden más o menos del 70%. La deuda se había decuplicado y el servicio se acercaba mucho al 50% del valor de nuestras exportaciones. Eran pues condiciones muy distintas, comparando las que existían cuando dejamos el gobierno y las que encontramos cuando reasumimos el gobierno. Sin embargo, esto no nos lleva a formular críticas estériles. Son hechos los que anotamos. Y no dejamos de anotar también en el claroscuro de los gobiernos anteriores algunos reflejos importantes. En primer lugar, encontramos obras públicas en marcha que no hemos obstaculizado, sino que hemos impulsado y continuado. Encontramos a los institutos armados mejor preparados, sus escuelas
profesionales y sus escuelas de cadetes habían anotado progresos sumamente importantes. Y me es grato reconocer también que en la restauración democrática no reclamamos derecho de autor exclusivo, porque las Fuerzas Armadas, con patriotismo y visión, enrumbaron en la última etapa al país hacia el cauce constitucional. Me es grato reconocer esta situación porque no pienso apoyarme en recriminaciones del pasado para explicar dificultades del presente. ¿Cuál es el país que vamos a entregar? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Vamos a entregar un país con una infraestructura agraria notablemente incrementada. Y para ello tenemos que apoyarnos en hechos y no en palabras. Recientemente he comparado algunos adelantos en el orden vial, en vialidad colonizadora, con una operación militar. He hablado de la toma de Puerto Bermúdez, llave del río Pichis, de la toma de Puerto Inca, llave del río Pachitea, de la toma de Puerto Copa, llave de los ríos Tambo y del río N. En fin, de determinados lugares que hemos incorporado a la vialidad, que hemos sacado de su aislamiento. Y estas victorias pacíficas, pero que se han hecho con la decisión y el patriotismo de los actos castrenses, ¿qué significan? Significan incorporar 900 kilómetros de ríos navegables por embarcaciones medianas, es decir, que desde los puertos fluviales que he citado, al que hay que agregar el de Iscosacín, porque estamos tocando ya las puertas de ese lugar, se podrá atender los valles vecinos, los tributarios y cubrir una red de 900 kilómetros de vías acuáticas. Si consideramos una distancia de 5 kilómetros del eje de la vía acuática a cada lado, esto significa dar acceso a 900.000 hectáreas, pero no hectáreas de desierto, de tierras eriazas, de hectáreas íntegramente productivas, sea por su condición forestal, que es la que actualmente predomina, sea por su vocación agrícola o ganadera. Esta es una realidad reciente y yo quisiera que se muestre un mapa para que las ideas queden perfectamente aclaradas. Un mapa que muestre Puerto Copa, el río Tambo y también el río N. Allí lo tenemos. Puerto Copa está enmarcada en un recuadro y ahí tenemos al lado derecho el río Tambo, el codo del Tambo con el Puyeni, y hacia abajo el río N hasta su encuentro con el Mantar. La llegada a Puerto Copa, puerto fluvial desde el cual se domina toda esa comarca por embarcaciones de mediano tamaño, por deslizadores y por balsas, significa que ha llegado la hora de incorporar a la heredad nacional, no solo en el orden jurídico, sino en el orden económico, esos ríos tan fructíferos y promisorios. Un poco más al norte veamos la otra parte de esta tarea, de este trabajo. Tenemos el sistema Puerto Bermúdez, Iscosacín y Puerto Inca. Allí en esa parte del norte incorporamos 500 kilómetros, en la del sur que he mostrado 400 kilómetros de ríos, en total 900. A esto hay que agregar lo que se coloniza a lo largo de los 500 kilómetros de carretera marginal que hemos construido en el tramo central y que ofrecen la misma expectativa, solo que en tierra firme, a base de un eje carretero, no de un camino de agua.
Es decir, que sumando las 500.000 hectáreas que esto representa con las 900.000 anteriores, tenemos ya una cifra que casi duplica el área agrícola de la costa peruana. No voy a tomar tiempo para ocuparme de lo obtenido de esfuerzos de mi administración anterior, pero en el departamento de San Martín se obtuvo algo similar en los ríos Guallaga, Mayo, Ponaza y Biao, lo que representa otro tanto de desarrollo agrícola potencial. Esto significa que vamos a entregar una infraestructura de vialidad, comunicaciones y abastecimiento, una infraestructura esencialmente agraria que duplica todas las áreas labrantías del Perú. Esto es lo que hemos llamado, y permítaseme hacer una anotación personal, la conquista del Perú por los peruanos. No es el país que recibimos en el 63, que fue enriquecido por la conquista de la Selva Norte, ni el que recibimos en el 80, que ha sido grandemente valorizado por la epopeya vial que actualmente se lleva ahí. Esas son las razones por las cuales podemos decir con toda seriedad que vamos a entregar un país más vigoroso, más extenso, más productivo que el que encontramos al asumir el mando. Pero no es esto todo. En el aspecto agrícola continúan las irrigaciones grandes, medianas y pequeñas. Continúa desde luego Majes con el reservorio de Condoroma. Continúa Gallito Ciego, un reservorio que entregaremos muy cerca a su terminación. Le tomará al próximo gobierno un año para concluirlo. Inauguraremos Condoroma, partiendo de la base de que las aguas del Pacífico deben retenerse. No son aguas que hay que traer de otra vertiente con grandes costos de ingeniería. Son aguas que se pierden en el mar. Y retenerlas por medio de represamientos es una operación elemental. Hay casos como Tinajones, por ejemplo, que construimos en nuestro primer gobierno, en que además de retener aguas de la vertiente del Pacífico del río Chancay, se enriquecen estas con una derivación que previamente había sido hecha del río Chotano al Chancay, y posteriormente hemos completado otra derivación más arriba del Conchano al Chotano. Esto no quiere decir que eliminemos las grandes obras sofisticadas, pero hay que retener primero las aguas que se pierden en el Pacífico. En el orden agrario, que es tan importante, porque se ha dicho que no nos ocupamos de la cuestión alimentaria, como si pudiera haber abastecimiento sin comunicación. En algún lugar he dicho yo, el camino es la cuchara que lleva el alimento a la boca del pueblo. Yo he viajado a mula por el país cuando se perdía la producción, cuando en Moyobamba en vez de agua potable se tomaba jugo de naranja y se perdía la cosecha de naranjas porque no había dónde colocarla, no tenía precio. Esa situación ha cambiado porque Moyobamba ha sido liberado por el tramo norte de la carretera marginal de la selva. Vamos a entregar un país con otras obras en marcha. Por ejemplo, los grandes proyectos regionales de desarrollo. Hay 6 de ellos a lo largo del eje de la carretera marginal. Jaén-San Ignacio, un proyecto secundado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Alto Mayo, tal vez el mejor proyecto de su tipo, el más exitoso, proyecto que complace muchísimo al Banco Mundial que participa en su financiación. El Guallaga Central, que ya ha dado sus frutos, es en parte responsable por el auge de la región Tarapoto-Juanjuy. El Guallaga Central prácticamente ha agotado las reservas de crédito que tenía, pero ya está en condición productiva. El Alto Guallaga es el proyecto
auspiciado por el AID como lo es el anterior, en el cual hemos tenido las dificultades de la lucha terrorista y sobre todo de la cruzada contra el narcotráfico. Pero el personal técnico está haciendo frente a ese peligro con gallardía que aplaudo y agradezco. Más al sur tenemos el excelente proyecto Pichis Palcazo, secundado por el BID y por el AID. No lejos, el proyecto de Oxapampa y el Posuso, secundado por el gobierno federal de Alemania. Y además, en el Valle del Chanchamayo, el excelente proyecto Chanchamayo-Satipo, que está financiado en su mayor parte por el Banco Mundial. No se trata, pues, solamente de hacer proyectos viales, estructuras frías de un camino, sino de ponerles los elementos palpitantes que las harán más productivas y que permitirán que esa facilidad de transporte sirva para llevar de un lugar a otro la siempre creciente producción, que como ocurre en el departamento de San Martín, antes el último y hoy el primer departamento productivo en materia agrícola, crea ya un problema de congestión. Y ya la producción de maíz y de arroz es de tal naturaleza que a veces es difícil resolver los problemas de transporte. Esto, pues, en materia agrícola y en materia de alimentación son las bases serias, fundamentales. Yo no creo que el gobierno pueda convertirse en una cafetería que debe de almorzar y comer directamente al pueblo. El gobierno tiene que promover la producción de alimentos, el intercambio de alimentos, el transporte de alimentos, para que sea la economía nacional la que los adquiera y los lleve a la boca del pueblo. Pero no es esto todo. En varios órdenes, yo hoy no voy a tratar de hacer una visión, de pretender abarcar una visión panorámica, porque tomaría mucho más tiempo del que me he propuesto disponer. Hay proyectos en los distintos órdenes que nos parecen de especial interés. En primer lugar, la interconexión eléctrica que empezamos al mandar construir la represa del Mantaro. Hemos aumentado en 20% la energía instalada. Se ha gastado dinero en eso, es verdad, pero los soles que hemos perdido están reemplazados por los kilovatios que hemos ganado. Y a mi juicio, esa es una operación remunerativa, rentable, visionaria, que tendrá mucho que ver con el futuro del país. Cuando entramos el 80, 36% de la población gozaba de servicios eléctricos. Ahora ese porcentaje se ha aumentado a 46%, pero todavía hay 54% de peruanos, su mayoría en las zonas rurales, que no disfrutan de esa facilidad elemental para la cultura, elemental para la producción, elemental para el progreso de los pueblos. En este tiempo de ayudas electrónicas, de televisión, en este tiempo en que la medicina requiere de complejos laboratorios, en que los rayos X son indispensables, en que no se puede practicar la medicina sin tener la facilidad de una radiografía que pueda efectuarse en caso necesario, resulta absurdo pensar que podamos dar esas facilidades en lugares que carecen de servicio eléctrico. Pero hay infinidad de otros campos. El campo de la educación. La educación está presionada por la demografía, por la explosión demográfica del Perú, que es un hecho. Ha bajado algo, antes era 3%, ahora está en 2,6%. Esto significa que para seguir en la situación en que estamos, sin progresar un ápice, tenemos que aumentar en esa proporción las aulas y los maestros, porque los alumnos también van a aumentar. En un campo tan difícil
y tan costoso para un país de limitados recursos, hemos logrado una matrícula de los niños en edad escolar del 94%. Este es un porcentaje de país desarrollado, no de país subdesarrollado. Hemos bajado a la mitad el analfabetismo en la edad posescolar. En este gobierno, el total de alfabetizados en la edad postescolar va a llegar al 1.000.000 de personas. Es decir, estamos cumpliendo los preceptos constitucionales, que desde luego son severos, son duros, nos marcan una pauta que debemos seguir haciendo el esfuerzo que ello requiera. Pero es importante decir al próximo gobierno, porque después de todo, mañana en la noche vamos a tener un nuevo Congreso. Seguramente tendremos 2 finalistas, si no un presidente electo. Entonces ya habrá personas sobre las cuales va a recaer una inmensa responsabilidad. Ya no serán pretendientes de las asambleas públicas que puedan usar el lenguaje, en algún caso con alguna desaprensión. Ya tendrán que sentir eso que vengo sintiendo ya por 10 años, el peso de la responsabilidad de conducir a un país, de servir a tantos habitantes, un país donde predomina la pobreza y en muchos casos el dolor. Ese es un asunto serio. Por eso tenemos ya que conversar sobre cosas concretas. Ya no son las proclamas de la plaza, son las propuestas concretas del gabinete del hombre de Estado. ¿Qué vamos a dejar al próximo gobierno? ¿Un país incurable, como dicen algunos? ¿Un país al borde del abismo, como dicen otros? ¿Un país en la crisis más grave de su historia, como irresponsablemente lo he escuchado por quienes seguramente han olvidado la tragedia del siglo pasado? De ninguna manera. Vamos a entregar un país con problemas, como todos los países de este continente, pero un país que desde luego saldrá adelante si es que no nos sumimos en el pesimismo y en el derrotismo. ¿Por qué decimos que el país puede salir adelante? En primer término, porque el problema del endeudamiento, si bien serio, es menos grave que en otros países. Yo quiero pedir que se me ponga en la pantalla un recorte del New York Times. Ahí lo tenemos, edición dominical, sobre el endeudamiento en Latinoamérica. ¿Y qué dice? México, 9 veces el endeudamiento del Perú. Venezuela, 3 veces el endeudamiento del Perú. Chile, 2 veces el endeudamiento del Perú. Brasil, 10 veces, y Argentina 4 veces y medio. El endeudamiento del Perú, se ha hablado mucho sobre el endeudamiento. El endeudamiento del gobierno y de las entidades gubernativas es del orden de los 10.000 millones de dólares. Se habla de cifra mayor porque se agrega inclusive el endeudamiento privado, ¿no? Llegándose pues a 13.000 millones con todos estos agregados. Pero el endeudamiento del gobierno peruano es manejable en relación a las obligaciones de los otros países. Ni ellos ni nosotros vamos a poder pagar puntualmente el servicio de amortización e intereses. Eso no nos lleva a desatendernos del problema, de ninguna manera. Nos lleva a negociar con nuestros acreedores. Hay algún pago diferido, no negado, no incumplido, sino diferido, conversado. Y naturalmente nuestros acreedores, que son la banca comercial, los gobiernos amigos, en fin, hay una gama, el propio Fondo Monetario, que tiene algunos créditos otorgados al Banco de Reserva en el pasado, son de distinta índole, y también hay acreedores
como el Banco Mundial, el BID, el Credit Anstal, los organismos canadienses de ayuda, japoneses de ayuda, europeos de ayuda, que naturalmente no representan endeudamiento oneroso, que ofrecen endeudamiento blando, en condiciones razonables. Ese endeudamiento hay que enfrentarlo decididamente y puntualmente. Lo que debe discutirse es el monto y el servicio de endeudamiento de gobierno a gobierno. Desde luego hay consideraciones políticas, porque hay gobiernos que ayudan y el Perú también ayuda. Hay países que nos mandan, y lo agradecemos, instituciones, donaciones, aportes, pero países a los cuales nosotros pagamos gruesas sumas por importaciones. De manera que la ayuda va en dos direcciones, la ayuda que va y la ayuda que viene. Yo personalmente, y esto es una opinión muy propia, muy individual, no quiero comprometer al gobierno con esto, pienso que la ayuda que damos es superior a la ayuda que recibimos. El problema pues de la deuda tiene que ser encarado, como lo ha venido siendo, por contactos entre los países deudores. Va a llegar un momento en que necesariamente vamos a tener que llegar a acuerdos. El Perú, en los meses que faltan, está listo a celebrar esos acuerdos, pero con criterio realista. Comprende que nuestros acreedores querrán tratar con nuestros sucesores. Y una de las cosas que yo quiero plantear hoy es que una vez definido el proceso electoral, el gobierno estará dispuesto a negociar o a pactar o a conversar con nuestros sucesores para encarar este problema, atendiendo tan solo al supremo interés nacional, que es el de obtener condiciones aceptables, pero al mismo tiempo el de mantener el prestigio y el buen nombre del Perú. En el orden energético, tenemos en marcha varias centrales, algunas de las cuales hemos puesto en operación. Estamos terminando la segunda parte del Mantaro, que es la central de Restitución, ya inaugurada, y vamos a poner más o menos en un mes en funcionamiento la última turbina. Con esto nos tocará la dicha de completar en una obra que iniciamos el 1.000.000 de kilovatios. Se habrá cumplido uno de los grandes propósitos energéticos del Perú, bautizados con toda propiedad y justicia con el nombre ilustre de Santiago Antúnez de Mayolo, nombre que se le ha dado a las centrales a que hago referencia. Todos estos acuerdos están hechos, están pactados. Hay acuerdo para terminar Charcani, para terminar Machu Picchu, inclusive para terminar Carhuaquero, ya con participación del Banco Interamericano de Desarrollo. De manera pues que no habrá necesidad de paralizar obras, porque si tenemos esas posibilidades en el campo energético, en el campo vial, tenemos concertados con el BID y con el Banco Mundial, entre otros, créditos a largo plazo, que no han sido desembolsados todavía. El próximo gobierno va a tener mucho que hacer, tendrá que conseguir las contrapartidas nacionales. En ese sentido, tendrá que afianzar la política de la austeridad sin recesión, es decir, conseguir que se rebajen las contrapartidas, como lo hemos conseguido, por ejemplo, en el proyecto de Alto Mayo a que he hecho alusión, donde la contrapartida ha llegado a bajar al 10%. Pero hay otro programa esencialmente peruano que tiene una contrapartida baja. Me refiero al programa de cooperación popular. El otro día he explicado cómo por ese medio se ha hecho 14.000 obras que interesan a los pequeños pueblos, que muchas veces no soñaron en tener obra con participación o dirección estatal. Esas obras se han valorizado en 800.000 millones, habiendo costado el sistema desde que entramos hasta ahora 250.000.
es decir, que el gobierno ha puesto 30% y el pueblo 70%. En cada obra, una proporción de 70 soles que no circulan. Eso es lo importante en un momento inflacionario, porque se logra capitalizar 100%, pero del fisco solo sale el 30%. Sería suicida que un próximo gobierno, propio o extraño, desaprovechara esa facilidad, la mejor fuente de crédito que tiene el Perú. Tiene una contrapartida del 30%, es verdad, pero es el pueblo el que aporta al país el resto y no se lo cobra. Esto no es deuda, esto es aporte, por eso yo lo he llamado la filantropía de los pobres. Nuestros acreedores, en otros casos, ciertamente no son filántropos. La situación, pues, que dejamos al próximo gobierno, si bien difícil, con muchos problemas, como en otros países, será una situación manejable. Pero para eso, y permítaseme dar algún consejo basado en la experiencia de 10 años, para eso quisiera pedir a mi sucesor, quien quiera que pueda ser mañana o dentro de un mes, pedirle que asuma sus responsabilidades con optimismo, porque el derrotismo conduce a la derrota. La única manera de sacar adelante al Perú es tener fe en el Perú, y quien no tenga fe en el Perú no debe aspirar de ninguna manera a ocupar este sillón. Finalmente, después de estas breves anotaciones, quisiera decir que nos preocupa y a la vez nos alienta la adecuada transición democrática. Esta es la finalidad fundamental de mi sencillo mensaje de hoy. Quiero manifestar a nombre del gobierno, de mis ministros aquí presentes, nuestra voluntad de facilitar la transición. Vamos a acatar fielmente el veredicto ciudadano, y quien resulte elegido podrá venir y tocar las puertas que encontrará abiertas. Nosotros hemos dado instrucciones en todos los departamentos para que se dé la información necesaria. Ya el Instituto de Planificación celebra reuniones con comisiones multipartidarias, comisiones informativas, pero mañana va a ser necesario que avancemos un paso más. Va a ser necesario que evitemos al pueblo peruano los contratiempos de la discordia, de la alarma. A veces hay palabras irresponsables que pueden crear un daño al país. Afortunadamente, ha habido un criterio de altura y de responsabilidad que nos ha permitido mantener nuestras reservas alrededor de los $1.000 millones, lo que es satisfactorio para un proceso electoral. Pero si mañana vienen discordias e incoordinaciones o recriminaciones, aunque pueda haber un gobierno de distintas tiendas, esto será en perjuicio del pueblo peruano. Yo quiero decir, para concluir, que el gobierno ha dado instrucciones para que esa coordinación se realice, que estas puertas de palacio se abrirán amplias a nuestros sucesores, sean nuestros sucesores propios o extraños, y que especialmente en el sector economía y en la dirección de presupuesto se ha pedido que estén preparados a elaborar con nuestro sucesor el proyecto del presupuesto para el año entrante, porque el próximo gobierno que se instala el 28 de julio, el 28 de agosto tendrá que entregar, de acuerdo con la Constitución, el proyecto de presupuesto al Congreso. Comprendemos que es un plazo angustioso y por eso queremos ayudar en todo lo que sea posible para hacer juntos, gobierno saliente y gobierno entrante, este documento fundamental que ya tiene que ver
con el primer paso de la nueva administración en 1986. Mañana, a esta hora, el pueblo peruano habrá tomado su decisión. Será una decisión democrática, será una decisión acatada, y por serlo, la victoria será nuestra, como lo será de todos los peruanos. Buenas noches. Ha sido el mensaje a la nación del señor presidente constitucional de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, transmitido directamente de Palacio de Gobierno en cadena nacional de radio y televisión. RTP agradece vuestra atención. Adelante, estudios. Transmite Canal 7. Es Radio Televisión Peruana, llegando a todo el territorio nacional. Ministro de Guerra, General del Ejército Julián Yuria Freire, el Ministro de Vivienda y Construcción, arquitecto Carlos Pestana Ceballos, y el jefe del Instituto Nacional de Comunicación Social, ingeniero Arturo Arrarte. Señoras y señores, la palabra del jefe de Estado, arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Buenas noches. Esta vez tenemos dos temas de interés. Voy a comenzar por el tema de la adjudicación de galardones a los distritos que más se han distinguido en los últimos 12 meses en las obras de bien común. Al comenzar el gobierno, reeditando un trabajo que hicimos en nuestra primera administración, me constituí en el Cusco a dictar el decreto legislativo número 1 que denominamos con la denominación tradicional que aprendimos de Garcilaso y de los cronistas, la ley de hermandad. Hay pues una versión contemporánea de la ley de hermandad, que era la que hizo la grandeza del Perú pasado, y estamos seguros hará también la grandeza del Perú futuro. Por eso hemos establecido un premio a la provincia más trabajadora, cosa que es muy difícil de determinar porque todas son muy trabajadoras, al distrito que más se haya distinguido y a la comunidad o al anexo que haya brillado por obras desinteresadas por el bien común, practicando lo que he definido como la filantropía de los pobres. El arquitecto Pestana, ministro de Vivienda, está aquí junto a mí, a mi izquierda, y él fue el primer jefe del sistema de cooperación popular. Y voy a pedirle a él que en ese mapa donde están los galardones entregados en este periodo, primero a San Román, en Juliaca, después a Otusco, en La Libertad, enseguida a Huancayo, en Junín, y finalmente a Chuquibamba, en Arequipa, que fueron los lugares que se distinguieron mucho en los últimos 4 años y que recibieron el máximo galardón. La lámpara de oro, que es un símbolo que conlleva también alguna pequeña compensación económica. Yo voy a pedir al ex jefe del sistema y actual ministro
de Vivienda, que está muy vinculado desde hace 3 décadas a estas labores, que ponga la lámpara de bronce al distrito de Cuchillo-Cocha, en la provincia de Ramón Castilla, en el departamento de Loreto. Ese es un distrito que se ha incorporado a nuestro sistema de vida con mucho esfuerzo, que se ha distinguido sobre todo en la construcción escolar, que ha aprendido muy bien nuestro idioma y que lleva una vida comunal intensa. A ese lejano distrito que lleva el ilustre nombre de Castilla, mi felicitación más ferviente. Ahora voy a pedir al arquitecto Pestana que coloque la lámpara de plata en el distrito de Pachiza del departamento de San Martín. Este distrito, al borde del Huancabamba, en un paraje bellísimo, tiene una vida comunal muy intensa, que sobrepasa los límites de la capital del distrito. Felicito efusivamente a sus autoridades, a sus instituciones y a sus ciudadanos por la tarea cumplida, de la cual soy testigo de excepción, porque alguna vez les hablé debajo de un frondoso árbol, apreciando lo que habían hecho en bien de su pueblo. Y finalmente, me llena de orgullo y de emoción entregar la lámpara de oro a una provincia del departamento de Piura, que se distinguió notablemente, especialmente en la emergencia de las inundaciones y los fenómenos telúricos, porque no por el daño que ella misma recibió directamente, sino por haber quedado incomunicada. Ese fue un momento de gran solidaridad y pudieron pasar esos ratos de prueba triunfando en las labores comunales. Ruego al arquitecto Pestana colocar la lámpara de oro muy bien ganada en el distrito de Huancabamba, en la provincia de Huancabamba del departamento de Piura. Es la última vez que realizo este rito y siento todo el calor de la tradición peruana. Recuerdo las frases de Garcilaso. Tenían ley de hermandad, por la cual salían a construir en conjunto sus obras, a cultivar sus tierras, trabajando primero las de los inválidos, las viudas y los incapacitados, después las de la comunidad y finalmente las del Sol y del Inca. Es decir, que crearon con esa legislación oral sabia y de profunda emoción social, se anticiparon a lo que hoy ya llamamos la seguridad social. Es pues con esta satisfacción que distingo a una provincia de la Sierra de Piura, que tuve la satisfacción de visitar alguna vez, y en la que encontré mucho carácter arquitectónico, mucho calor en su población, mucho afán de superación. A nombre de la nación, mi gratitud más profunda, y también en mi propio nombre, a Cuchillo-Cocha, a Pachiza y a la provincia de Huancabamba, ganadora de la lámpara de oro. Ahora pasamos a otro tema, y en este tema explica la presencia a mi derecha del ministro de Guerra, general Julián Juliá, porque hemos visitado la zona de emergencia, la histórica ciudad de Ayacucho, pero no en busca de agasajos, sino en un viaje de trabajo. Yo he querido primero acompañar a mi esposa en labores sociales importantes, como la inauguración de la primera parte del puericultorio que se debe a ese filántropo del bien común que es el profesor Vivanco. Él también practica la filantropía de los pobres, no es un hombre acaudalado, pero despierta confianza y tiene este poder de captación de la ayuda de propios y extraños. Allí en el puericultorio, en una sola persona, en una sola donación, rendí homenaje
a todos los donantes. Me refiero a nuestro gran escritor Mario Vargas Llosa, que en un acto de gran desprendimiento transfirió al puericultorio de Ayacucho el fruto de su talento y de su esfuerzo, originado no aquí en el Perú en este caso, sino en un premio internacional que honra a la nación y a los peruanos. Pues bien, fuera de estas actividades que vamos a ver muy brevemente en un corto, teníamos que inspección final de la Vía de los Libertadores. Como todos sabemos, Ayacucho tenía la vieja esperanza de tener un contacto corto con la capital. Y desde tiempo atrás el pueblo salió a trabajar por acción comunal los primeros kilómetros. Cuando en un viaje de hace 35 años advertí esta inquietud de la colectividad, me inspiré para que en mi primer gobierno se hiciera la Vía de los Libertadores utilizando en gran parte el camino de Castrovirreina, que es largo y tortuoso. Pero recogí también el clamor del pueblo para cortar ese camino, pasando por la legendaria ciudad de Huaytará, donde existen restos incaicos de excepcional importancia, porque allí hay un palacio del Inca sobre el cual no se ha construido la iglesia, sino dentro del cual se ha instalado la iglesia. No es el caso de la Catedral del Cusco construida sobre los cimientos del Palacio de Viracocha. Es el caso de un templo que se ha instalado y que ha colocado los santos de nuestra fe en los nichos trapezoidales. Es un lugar pues de mucha sugestión y acordamos en este gobierno llevar adelante hasta su término la variante de Huaytará. Para ir a Pisco y a Huaytará y Ayacucho es un recorrido de algo más de 500 kilómetros y quisiera que me pongan el mapa que muestra claramente todo el recorrido desde la capital hasta Pisco, y con un sombreado amarillo mostramos la parte nueva que hemos hecho, porque se utiliza en algo el camino de Pisco a Huancavelica, los primeros 80 kilómetros de ese camino de penetración que se hizo tiempo atrás y que espero el próximo gobierno mejore. Nosotros estamos ampliándolo hasta donde sea posible, pero tal vez el próximo gobierno pueda tener la facilidad para asfaltarlo. Todos sabemos que asfaltar una carretera es ganar dinero, porque cuesta menos amortizar esa obra que lo que se pierde en vehículos, en tiempo, en combustible, en llantas. De manera que toda obra de asfalto de una vía troncal es obra reproductiva, que no se vaya a decir que es gasto, porque no es gasto, es inversión, y es inversión que ahorra dinero a la colectividad y al Estado. El camino que hemos seguido se originó en Ayacucho, donde llegamos muy temprano en la mañana, y después de las inauguraciones, en la que estuve acompañado no solo por el general Juliá, sino también por el general Sinesio Jarama, que es el jefe de la correspondiente región militar, de la segunda, y del general Wilfredo Mori, que está encargado del comando político militar de aquella región en emergencia. Me fue muy grato comprobar allí y en los pueblos que se ha tomado control, que el campesinado recibe muy agradecido la protección que se le está dando y que se está pacificando toda esa zona. Yo, después de inaugurar las viviendas que llevan el nombre de Pío Max Medina y de constituirme en el puericultorio, pasé a la Plaza de Armas, la encontré muy hermosa, por eso di un pequeño paseo por la plaza, y de ahí arrancamos a las 10 de la mañana. A las 10 de la noche estábamos aquí en Palacio. Pero en todo ese recorrido de 12 horas tuvimos varias escalas, porque hay lugares realmente extraordinarios. Escalas en La Pacheta, en Huaytará, en Rumichaquí, en Tambo, Colorado. Y finalmente tuvimos, porque
las pequeñas incidencias no respetan a los jefes de Estado. Tuvimos alguna llanta baja que nos obligó a hacer una parada en Chincha. Pues bien, este camino ya es una realidad. La parte nueva, que no está asfaltada, es una parte afirmada, está trazada en forma definitiva, una obra de ingeniería realmente excelente. Las partes antiguas deben ser reformadas para perfeccionar esta vía que vamos a inaugurar el día 8 de junio. Yo pido que se ponga estas breves vistas que hemos tomado y que atestiguan lo dicho. Compatriotas todos, para mí es una gran emoción venir a Ayacucho no a prometer obras, sino a inaugurar obras. Cuando vine por primera vez aquí a hacer un trabajo urbanístico hace 35 años, recogí el clamor del pueblo, la salida a Ayacucho y por el camino más corto a Guaitará. Hemos cumplido esa promesa. Cuando vine en la campaña electoral, prometimos interconectar a Ayacucho con el sistema eléctrico de la nación que nos tocó crear al empezar en el gobierno pasado la central del Mantaro, con la meta de 1 millón de kilovatios que voy a completar, a conectar dentro de menos de un mes. La línea de alta tensión desde el Mantaro a Ayacucho y Huanta está en pleno trabajo. De las 300 torres eléctricas que la constituyen, ya están levantadas 100. Y en cuanto a vivienda, aquí bajo el sol, vemos el fruto del trabajo de una administración que quiso ser fiel a las expectativas del pueblo de Ayacucho. Por eso me siento feliz de detenerme unos minutos, porque nos espera una larga jornada, pero no jornada de agasajos, sino de trabajo y de inspección vial. Unos minutos para declarar inaugurada esta excelente obra de vivienda que lleva el ilustre nombre del gran ayacuchano Pío Max Medina. Esto es en Ayacucho, la histórica ciudad donde se selló la independencia de América. Es muy grato venir a Ayacucho no a hacer promesas, sino a comprobar realidades. Obras excelentes de carácter urbano y arquitectónico, restauraciones magníficas, vialidad directa a la costa, Pisco-Ayacucho, vía de los Libertadores, electrificación del departamento en plena marcha. Esto es cumplir con Ayacucho. Felicito al profesor don Andrés Vivanco por mostrarnos obra hecha, obra en pleno desarrollo, pero ya en uso por los niños de Ayacucho. Qué gran satisfacción para mi esposa y para mí el encontrar esta gran iniciativa convertida en realidad. Estrecho la mano del eminente ayacuchano, profesor Andrés Vivanco. Mi especial responsabilidad hoy día es ver la alimentación de los niños. Me ha agradado mucho encontrarlos tomando el desayuno y nosotros queremos que se amplíe el número de los niños beneficiarios. La Asociación Obras de Bien Común se ha comprometido a financiar todos los víveres que consuman los niños del puericultorio durante un año, es decir, hasta julio de 1986, y yo confío y hasta se podría decir que solicito al próximo gobierno que separe las partidas necesarias para que pueda asumir el gobierno peruano esta alimentación a partir de agosto de 1986. Es con la mayor emoción que piso de nuevo los terrenos del puericultorio de Ayacucho, donde gracias a vuestra gestión y a la generosidad de propios y extraños se ha hecho posible que ya esté en funcionamiento el puericultorio y que la sociedad repare en parte aquello de que no es responsable, pero aquello que la conmueve, que es el destino de la juventud ayacuchana, víctima de la intolerancia y la violencia. Estamos aquí en Casacancha,
en un lugar a unos 40 kilómetros de Ayacucho. Aquí estuvo un cuartel general del terrorismo, pero afortunadamente ahora la bandera extranjera ha sido sustituida por el pabellón nacional de nuestras tropas. Se ha restablecido la calma en este lugar en que hubo algunos años atrás, hasta algunos meses atrás, alguna inquietud y alguna tensión. Qué hermoso paisaje, qué gran oportunidad para los peruanos de venir a Ayacucho y unas horas después de salir de Pisco, llegar a este paraje como una antesala de la hermosa Ayacucho. Desde la capilla de la hacienda Casacancha, que perteneció a la familia Basalo, a 40 kilómetros de Ayacucho, estamos aquí mirando la casa hacienda con su viejo señorío, que todavía no se ha perdido a pesar de la acción del tiempo y alguna ruina que observamos. El bicolor nacional flamea en Casacancha. Ningún otro símbolo puede sustituirlo. Por eso me complace estar rodeado de las comunidades campesinas de toda esta zona, en las cercanías de Ayacucho, a 40 kilómetros de la capital del departamento. Toda esta gente laboriosa que trabaja el campo debe ser protegida, y por eso han venido las fuerzas del orden a establecerse aquí donde antes hubo alarma. Comienza hoy, 1 de junio de 1985, el resurgimiento de Ayacucho, y he venido personalmente a pasar de Ayacucho a Pisco, por Guaitará y la Vía de los Libertadores, para permitir que los hombres y sus productos de Ayacucho puedan salir a la costa y a los mercados, logrando así la prosperidad que se merecen las comunidades ayacuchanas. ¡Viva el Perú! ¡Viva Ayacucho! ¡Viva Belaúnde! Estamos en el puente de Rumichaca. Esta es la entrada triunfal para Ayacucho, y por ello los terroristas, poco antes de que se terminara este puente, intentaron destruirlo dinamitándolo. Vamos a ver este sabotaje criminal, cuyas víctimas son los pobladores de Ayacucho, el comercio de Ayacucho, los niños de Ayacucho, porque este puente tiende a facilitar el acceso. Y aquí vemos claramente lo que trataron de hacer estos enemigos del Perú. Lo digo y lo muestro para que se vea bien y para que el país repudie a estos malhechores que han hecho más daño al Perú que lo que podría ser el peor de los enemigos extranjeros. Hay que erradicar esta lacra del país. Esta es la pintoresca quebrada de Guaitará. Hemos terminado la primera parte de nuestro viaje. Hemos venido por carretera, por la Vía de los Libertadores, desde Ayacucho hasta Guaitará. Y de aquí estamos a 3 horas de Pisco. Era necesario que el propio presidente de la República hiciera el viaje, desoyendo las voces alarmistas. Que no cruce usted la zona terrorista, que es sumamente riesgoso. Todas esas son palabras y palabras. La realidad es que hay un sentido de progreso a lo largo de esta ruta, que la fuerza pública ha tomado control de ella, como hemos podido apreciarlo en Casacancha, que hay una armonía con las comunidades campesinas y que tenemos una espléndida carretera de penetración, la carretera de los Libertadores, que vamos a inaugurar el próximo sábado con el presidente Alfonsín, y a la que estoy haciendo la inspección final. El pueblo de Guaitará, a lo lejos, posee ahora uno de los hoteles más atractivos. Hay ruinas en Guaitará, y a 20 kilómetros de aquí más arriba, Incahuasi, un sitio extraordinario
Voy a ordenar ahora mismo que se haga una trocha de acceso de unos 500 metros para que esté al alcance del turismo. Era necesario que yo viniera personalmente, porque hay muchos hombres de poca fe, hombres que creen que no se han hecho las cosas que se prometieron. Hay que venir a comprobarlo. La fe transporta las montañas. ¿Cuántas montañas hemos cortado para este triunfo de la vía de los libertadores? Bueno, la imagen evidentemente es un gran apoyo. Es un elemento de juicio de primer orden. Hemos regresado llenos de optimismo, porque la vía de los libertadores perfecciona una vía de penetración de costa, sierra y montaña. Más allá de Ayacucho, el camino llega desde luego a la zona de Huari, sede de la antigua cultura, uno de los sitios arqueológicos más interesantes del Perú. Y después pasa por la pampa de Quinua. Se llega al pueblo de Tambo, que también visité en una emergencia, como lo hice en otro lugar con Vilcahuamán. Y finalmente se baja por las montañas de Aina hasta el valle del Apurímac, que es hermosísimo y que hace muchos años conocí al bajar, al navegar en balsa desde Teresita hasta Atalaya, en el río Ucayali. Recuerdo que mis guías fueron Policarpo y Vicente. Policarpo Uncampa, que después, años después, fue guía de la expedición del National Geographic, que es la que difundió por el mundo el viaje. Y más tarde, después del viaje que yo hice también, más recientemente, al hijo de Jacques Cousteau, Jean-Michel Cousteau, lo condujo con su conocimiento de ese río también hasta el río Ucayali. Yo creo que aquella acusación que se nos hizo de que no hacíamos vías de penetración, porque se quería hacer concebir al público que nuestro único interés, claro que es un gran interés, no lo niego, era la colonización y la marginal de la selva. Se decían, lo que hay que hacer es vías de colonización. Ningún gobierno ha trabajado más en vías de comunicación que el que me honro en presidir. Ha reconstruido íntegramente en 2 periodos la carretera central, que está en pleno proceso. Al ferrocarril central le ha dado 2 túneles muy importantes, uno de ellos el más grande de todos. En el norte ya vencimos el Abra de Porcuya con una carretera asfaltada entre Olmos y el río Huancabamba. Voy a ir próximamente. Esta vía de los libertadores y después finalmente una de menos sofisticada evidentemente, pero no menos importante, la vía Ollón-Yanahuanca, que es otra vía de penetración que tiene como puerto a Huacho, lugar cuyos accesos, como es del dominio público, estamos modernizando. Es pues muy grato al terminar un gobierno poder mostrar los hechos, no simplemente citar las palabras, sino mostrar los hechos. Les prometí hablar de 2 temas importantes, Lampa de Oro y Vía de los Libertadores, pero ahora tengo un tercer tema inesperado, y después de todo, los periodistas son cazadores de lo inesperado. Mientras esperábamos aquí, me llamó el presidente de México, de la Madrid, hombre muy hábil, como ustedes saben, muy versado en cuestiones económicas. Me llamó a felicitarme por el proceso electoral. Me dijo que admiraba el mundo, esta celebración de elecciones y esta transición dentro de la ley, que ha sido grandemente facilitada por la conducta enaltecedora de las Fuerzas Armadas. Me reiteró su interés por el Perú en forma muy cordial, inclusive hablamos de un certamen que va a realizarse próximamente y que vamos a organizar en consulta con el nuevo gobierno. Pero yo aproveché para hablarle de un asunto
porque así es la política moderna, es cosa de teléfono a larga distancia, que nos interesa a los dos países. México y Perú son dos grandes productores de plata. Le dije que queríamos coordinar nuestras acciones, que el Congreso acaba de aprobar la ley que ha remitido el gobierno sobre los certificados de plata. Ley muy importante porque va a permitir captar parte del ahorro por intermedio del certificado, que va a tener prácticamente la misma ventaja que un certificado de dólares, porque con la fluctuación del cambio, la plata mantendrá siempre su valor como lo mantiene el dólar. Naturalmente será exigible a la vista la plata física que representa el certificado emitido sea por bancos comerciales, sea por las grandes, solventes empresas mineras. Finalmente, las medallas conmemorativas del peso andino, digo conmemorativas porque todavía no hay una resolución de hacerlas circular, las medallas conmemorativas que ha acuñado el Banco Minero del Perú, por un lado con el perfil de Bolívar y por el otro lado con el mapa de las naciones del Grupo Andino, esas medallas ahora van a ser adquiridas en cuanto promulgue la ley, desde el día siguiente de la ley, sin impuesto de ninguna clase. Hemos cambiado ideas porque los mexicanos han hecho cosas muy parecidas, ahí han ido más lejos, inclusive han hecho una moneda que circula y que tiene valor monetario, naturalmente en relación al precio de la fecha en lo que atañe al valor del metal, de la plata. Y acordamos en la conversación de ir juntos a una solución binacional en materia de plata. Y me es muy grato anunciar que el presidente de México me ha autorizado a divulgar esta conversación, que él mismo ha originado, pero que yo, después de agradecer la gentileza que ella entrañaba, conduje hacia temas palpitantes de actualidad. Yo creo que viene un futuro excelente para la plata, y México y Perú van a hacer todo lo que esté a su alcance para que este metal precioso adquiera el valor que le corresponda. Su precio actual es muy bajo. Cuando adquiera el valor que le corresponda, ya no será necesario acuñar medallas de plata, y tal vez no será tan urgente emitir certificados. Pero mientras tanto, México y el Perú tienen que unir esfuerzos para levantar el precio de uno de sus productos más importantes y tonificar así sus respectivas economías. Estoy a la entera disposición de ustedes, y lo mismo están los señores ministros, desde luego. La primera pregunta, señor presidente, Mónica Delta, de Panamericana, Canal 5. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches. Una consulta muy breve. Teniendo en cuenta que el día de hoy usted ha enviado su felicitación oficial a través de del jefe de la Casa Militar, al doctor Alan García Pérez, por haber sido proclamado presidente electo, ¿se va a reunir con él el día de mañana aquí en Palacio, o en todo caso, si no es así, va a ser en el transcurso de esta semana? Yo espero que sea pronto. Entiendo que él, al hablar con el jefe de la Casa Militar, le manifestó su deseo de hacernos una visita correspondiendo a nuestro gesto. Es necesaria porque hay muchas cosas que hablar. Por ejemplo, en esta conversación con el presidente de la Madrid, hemos estado cambiando ideas sobre la necesidad de que la delegación que acreditemos sea una delegación conversada, pactada con el nuevo gobierno, máxime cuando se va a realizar una reunión muy importante relativa a economía y a cuestiones de la deuda externa de nuestros países, de unos cuantos países. Se va a realizar el 10 de julio, es decir, a una semana, el 10 de julio de este año, es decir, a 18 días de la transmisión del mando. Sería insensato que nosotros, haciendo uso de nuestras atribuciones, nos limitáramos a enviar una delegación representativa de este gobierno que está próximo a concluir sus funciones. Desde luego yo voy a conversar con el presidente electo del Perú, el doctor Alan García, sobre este y muchos otros temas. El país necesita una transición tranquila.
Nadie ganaría si no fuera así. El país quiere esa transición tranquila. Lo han demostrado todas nuestras instituciones. Todas las declaraciones son coincidentes. Se respira un ambiente de unidad nacional y yo me felicito de ello, puesto que esta era mi mayor responsabilidad. No solo recibir una democracia que se restauraba gracias al esfuerzo de todos, sino también entregar una democracia consolidada. Espero tener esa y otras conversaciones. No hemos fijado fecha todavía. La siguiente pregunta de don Bernardino Julián Arrieta, del diario El Nacional. Señor presidente, dos preguntas. En una población ya bastante castigada con las alzas de los productos, los panificadores están presionando para que el pan francés suba a 200 soles. ¿Vuestro gobierno accederá a esa petición? La segunda pregunta, los dirigentes apristas próximos a incumberse al gobierno hablan de la inmoralidad que caracterizó al régimen y que esto va a ser una especie de valladar para que ellos puedan resolver los problemas del país. ¿Qué responde usted a esto? Bueno, en primer lugar, en lo que se relaciona al pan, el pan es un producto, el pan francés es un producto controlado. De manera que cualquier alza sería una alza clandestina, a menos que hubiera una resolución aprobándole. Yo creo que se ha ido muy lejos ya en la tolerancia. La panificación es desde luego difícil, está muy estrechamente conectada con el poder adquisitivo de la moneda, con el combustible, con la escala de jornales, eso no lo negamos. Pero el pan francés es un producto de gran demanda de la ciudadanía, un producto de consumo general, y tiene que haber un sentido ético para mantener precios razonables y más bien buscar la utilidad en productos que no sean de tan generalizada demanda. Usted tenía una segunda pregunta sobre la supuesta deshonestidad. Esto es una espada de dos filos. Esto puede ser un boomerang, porque que yo recuerde en la historia del Perú, no sé si ustedes me puedan contradecir, nadie ha podido canonizar a toda la ciudadanía. ¿Cuál ha sido el periodo gubernativo donde no ha habido alguna deshonestidad? Porque desgraciadamente el mundo es imperfecto. ¿Cuál es el periodo donde no ha habido algún dolor, alguna necesidad insatisfecha, alguna queja? Yo cuando entré en la política, lo primero que dije en la Plaza San Martín hace 29 años, si el mundo es un valle de lágrimas, nuestra aspiración es simplemente disminuir el caudal de esas lágrimas. No hemos prometido al paraíso, no hemos santificado a la colectividad, pero de ninguna manera puede criticarse al gobierno sin difamarlo cuando se conoce la calidad moral de los hombres que ejercen los más altos cargos en la República. Por Canal 9 de Televisión, el periodista Carlos Schumann. Señor presidente, específicamente, ¿cuáles serán los pasos que va a tomar su gobierno en la actualidad, conociéndose ya la elección oficial del presidente Alan García? Ya los estamos tomando, es decir, estamos administrando al país con mucha cautela, procurando no adquirir compromisos que puedan resultar pesados para la próxima administración, procurando terminar las obras en las partes que nos corresponden y llamando la atención sobre la necesidad de trabajar contra dos vicios naturales, nacionales. Uno, la falta de mantenimiento de la obra pública y la falta de continuidad en la obra pública. Nosotros creemos no haber incurrido en esos vicios, porque continuamos lo que encontramos en marcha. Y también creemos que es necesario hacer esfuerzos en mantenimiento. Le voy a citar algunos casos. Los mayores gastos que ha hecho este gobierno han sido para reparar daños. El primero de todos, los daños en el norte. El norte va a salir ganando con las inundaciones. Hay que ver el sistema de riego, cómo está. Hay que ver cómo está la carretera Sullana-Piura, cómo vamos a dejar dentro de un mes
la carretera Paita-Piura. Hay que ver las viviendas que se han construido, las urbanizaciones populares. Cuando llegamos al gobierno, el puerto Salaverry estaba arenado. La situación era caótica, no había un centavo en la comunidad. Los pusimos a trabajar en adoquinado y algunas obras urbanas mientras desarenábamos el puerto en una operación sumamente costosa. El puerto de Matarani y su obra civil, sus muelles, amenazaban con destruirse por lo que se llama en estructuras la fatiga de los materiales, la corrosión de los materiales. Y tuvimos que meter una gran cantidad de dinero debajo del agua. En Puno también la sequía hizo estragos tremendos. Hay que mantener la obra pública. Cuando ella es deteriorada, no solo repararla, sino hasta donde sea posible, mejorarla. Y hay que tener un sentido de continuidad. Este es el momento de decirlo. No hay que detener la obra en marcha. La obra en marcha no es obra personal. No sale del bolsillo de los gobernantes. Sale de los bolsillos del pueblo. Hay que cuidar lo que ya se invirtió. Nada es más costoso para un país que paralizar obras que están en marcha. Afortunadamente, vamos a dejar operaciones de crédito en funcionamiento, caudales por desembolsar por entidades como el Banco Mundial y el BID, y caudales relativos a la vivienda y a la cartera hipotecaria que dejamos, que permitirán al próximo gobierno, si bien no disfrutar de la comodidad ni del perfume de un lecho de rosas, por lo menos continuar el trabajo y darle al Perú un futuro mejor. Yo espero que la aventura permita que el próximo gobierno encuentre condiciones económicas mundiales mejores. Hay muchos pasos que dar. El que acabamos de dar con el presidente de la Madrid en una breve conversación telefónica puede ser importante para la recuperación de un rubro de trascendencia como es la plata, por ejemplo. El periodista Luis Flucker tiene una pregunta para usted, señor presidente, y otra para el señor general Julián Juliá Freire. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches. El comandante general de la Marina, Jerónimo Caferata, y el ministro del Interior, Oscar Bruch, han señalado en la mañana de hoy su preocupación por el desplazamiento de los grupos subversivos de las zonas declaradas en emergencia a otras zonas del país. ¿Cuál es su opinión sobre este hecho y qué recomendaría usted al próximo gobierno para que enfrente este fenómeno de violencia que todavía no se ha podido resolver? Bueno, a mí me parece que estas son cosas que pueden preverse. El general Juliá, por razón profesional, sabe esto mucho mejor que yo. En cuanto hay un restablecimiento del orden, la gente que no es de orden busca otro lugar. Y como se trata de personas que están, que en realidad no tienen los recursos a menos que estos les sean facilitados desde fuera, lo que agrava la situación, entonces llevan su versión a otros lugares. Pero yo pienso que en otros lugares la cosa es menos grave, porque trabajar en el hábitat natural, en el suelo nativo que uno conoce y donde uno tiene vinculaciones, donde uno conoce todos los escondites y recovecos de la geografía, es evidente más fácil para el agitador. En cambio, cuando se le trasplanta a otra zona, aunque sea de la misma sierra, ahí no tiene ni las vinculaciones ni el conocimiento del medio. Yo pienso que son los últimos estertores de la agonía. La elección y la forma como se ha conducido al país en este proceso electoral le han dado, a mi juicio, un golpe de gracia al terrorismo. Con su permiso, señor presidente, sí. Una pregunta al general Juliá. El próximo viernes se cumple un aniversario más de la batalla de Arica. ¿Qué representa para el ejército este hecho y qué debe representar para todos los peruanos el acto heroico del coronel Bolognesi? Con su permiso, señor presidente. Sí, ministro. Con referencia a la ceremonia que el 7 de junio vamos a participar, creo muy oportuno relevar
la trascendencia del mensaje histórico que nos legó el coronel Bolognesi y en relación justamente con la hora actual. Si en un momento de la historia el coronel Bolognesi expresó el deber que tenía de cumplir hasta quemar el último cartucho, creo que eso en el momento actual tiene una particular relevancia, sobre todo si esto se traslada a la ciudadanía en pleno, donde podríamos asimilar el sinónimo de trabajar hasta agotar el último esfuerzo, un esfuerzo intelectual, un esfuerzo laboral de toda la ciudadanía. Muchas gracias, señor ministro, muy elocuente y muy concisa su respuesta. Tal vez sea oportuno, con motivo de esta pregunta, que yo diga que se estableció en el último gobierno, bajo el general Francisco Morales Bermúdez, una tradición que ahora vamos a continuar en esta fecha de la Jura de la Bandera, conmemorando la batalla de Arica. Él tuvo la gentileza de invitarme a participar en la ceremonia conmemorativa. Yo estaba entonces en la condición en que se encuentra ahora el presidente electo. De manera que era justo continuar una tradición que es honrosa, que es caballeresca, y por eso el presidente electo, doctor Alan García, ha sido invitado a concurrir a esa ceremonia. Por América, Canal 4 de Televisión, el señor José Balbuena. Señor presidente, su administración ha definido ya las bases para solucionar la problemática aerocomercial entre nuestro país y Estados Unidos. Bueno, ve usted, se ha estudiado el problema bastante, pero como lo he dicho ya, cualquier solución tendría que ser concertada también con el próximo gobierno. Estamos a menos de 2 meses y yo creo que no sería lícito que nosotros adquiriéramos compromisos para que los cumpla el próximo gobierno. Si hay una concordancia, si hay la posibilidad de encontrar juntos una solución, o por lo menos de que ellos acepten la solución que nosotros estemos dispuestos a plantear, santo y bueno. Si no, tendrá que abocarse el próximo gobierno a este problema tan delicado que yo lamento que se haya producido, porque ha traído perturbación en campos muy importantes de la industria hotelera, de los restaurantes, del turismo y del más fácil flujo de viajeros en ambas direcciones. Eso es todo, señor presidente. Agradezco muchísimo la colaboración de ustedes y voy a pedir al señor jefe de prensa de Palacio de Gobierno, el señor Frank Valcárcel, que les dé copia del breve documento emitido con relación al otorgamiento de la Lampa de Oro que ha ganado en tan buena lid la provincia de Huancabamba del departamento de Piura. Muchas gracias. Desde Palacio de Gobierno transmitió Radio y Televisión del Perú. Muchas gracias por su atención. Adelante, estudios.